¿Sabían ustedes que en la década de los 40, aquí en El Salvador, todos los eventos musicales, llámese verbenas, carnavales, bodas, primeras comuniones, etcétera, se celebraban con marimbas? Hola, esto es Me Oyes y Música y soy José Leonardo Alberto. En esta ocasión les voy a hacer una breve reseña histórica de tres grandes orquestas que marcaron época en nuestro país. Pero para eso voy a hacer una pequeña introducción de de dónde vinieron la formación de las primeras orquestas comerciales en el mundo y por supuesto aquí en Salvador. Recordemos que las orquestas en primer lugar estaban nada más en las bandas regimentales o en las guarniciones regimentales de los países del mundo, ¿no? De los ejércitos. Si ustedes se recuerdan, ya por 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, hubo una tremenda orquesta llamada Glenn Miller y su orquesta, pero ellos estaban de alta en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¿Y para qué se utilizaban estas bandas regimentales? Bueno, para motivar a las tropas que estaban acantonadas tanto en el Reino Unido como en Francia. Y por cierto, como cosa curiosa, esta gran banda llamada Glenn Miller y su orquesta, ellos iban a celebrar un evento social con las tropas acantonadas. No estoy muy seguro si estaban en Londres o estaban en Francia, pero el vuelo se perdió en el Canal de la Mancha y nunca más supieron de ellos hasta la fecha. Volviendo al tema, cuando ya iba finalizando la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, causan baja muchos directores de orquestas y bandas regimentales militares, ¿va? Y se incorporan a la parte civil, ya en los Estados Unidos, en Canadá también. Entonces, allá por 1946, estando ya de civiles, empiezan a dar grandes toques o tocadas las orquestas en los Estados Unidos y por supuesto, pues esa influencia llegó tanto a México como a Cuba, que son los países vecinos, ¿no? Y se empiezan a fundar las primeras orquestas. En Cuba recordemos a la famosa Sonora Matancera, recordemos en México a la famosa Sonora Santanera, y posterior se fueron formando también ya en Sudamérica, con el maestro Vilo Frometa que venía de la Dominicana, se afincó en Venezuela, empiezan a formarse los melódicos también allá en Colombia y otras. Claro, aquí no fue la excepción a la regla en Centroamérica y especialmente en nuestro país. Pero al principio les decía que los primeros eventos musicales se tocaban pues o se amenizaban con marimba. Y la marimba pues no tenía al frente ningún cantante y no había más instrumento que una sola marimba. Pero 1946 a 1950 empiezan a unirse lo que era la marimba con algunos instrumentos de vientos o de metales, como saxofón, clarinete, trompeta, y aquí se le agregan también la batería y en algunos casos pues las congas. Pero también la gran diferencia fue que hubo una línea de cantantes o tenores, como se le llamaban. Entonces se formaron las marimbas, orquestas sonoras. Fue una fusión, todavía estaba la marimba, pero ya como que no daba cabida la marimba en las orquestas, la desplazaron y empiezan también para sobrevivir por un movimiento que venía dando duro, un movimiento artístico llamado rock and roll. Si ustedes se recuerdan, el rock and roll se origina terminando la década del 40. Entonces fue poco tiempo las orquestas como tal y para sobrevivir quisieron formarse tales como orquesta, ya no iban a ser marimbas orquestas. Entonces en esta ocasión les voy a hablar de tres grandes orquestas de nuestro país. Ok.
por ahí andan en el aire. ¿Quién de las tres fue la primera orquesta pionera de El Salvador? Voy a mencionarlas, no en el orden de importancia, sino así como están anotadas. Orquesta Internacional Polillo, Orquesta Internacional Lito Barrientos o la Orquesta Internacional Alma Santaneca de los hermanos Lechuga. Entonces, ¿a quién de estas tres se le atribuye ser la pionera de las orquestas en nuestro país? Si alguien conoce ese dato, me lo envía por los comentarios y eso va a enriquecer pues nuestra cultura musical y nuestra memoria en música. En primer lugar voy a hablar de lo que era la Orquesta Alma Santaneca. Fue creada pues por tres hermanos de apellido Lechuga en la ciudad de Santa Ana, pero el maestro era don Estanislao Lechuga. El primero formó un quinteto, pero posteriormente fue creciendo y creciendo también y se formó una orquesta como tal, ¿verdad? Empiezan ellos a viajar también en Centroamérica pues, y empiezan a tocar excelentes covers, principalmente de grandes compositores y arreglistas de origen venezolano y colombiano. Canciones como La Papagaya, Camposanto y Coqueteando. Todas estas canciones las grabaron allá por 1964-65. Por ejemplo, he estado escuchando y viendo, tanto en redes sociales como otra información que me envía, que esta canción, que no era propia de Alma Santaneca, la canción Coqueteando, que algunos santanecos de esa época le cambiaban la letra y, según dicen, le ponían letra con sarcasmo o letra con doble sentido. Si alguno de los santanecos de la época de los 60 y que escucharon esta canción, pueden asegurar o pueden negar si fue así, pero por ahí leí pues en unos comentarios que sí lo hacían. La orquesta como tal, Alma Santaneca, no solo tocaba cumbia, sino que también tocaron ritmos un poquito derivados de la cumbia llamado gaita y también otro que se llamado porro. Y esta canción que se llama Coqueteando es una versión de porro, no es una cumbia. Recordemos que quien trajo aquí los sonidos de la cumbia fue don Lito Barrientos, porque él permaneció más de 10 meses en Colombia. Yo les comentaba pues en unos en vivo que hice en TikTok que le sucedió algo un poquito oscuro allá en Colombia. Era tal el grado de aceptación y de popularidad que tenía don Lito Barrientos y su orquesta internacional que muchos orquestas, muchos grupos musicales colombianos se sentían desplazados por la orquesta, a tal grado que ellos protestaron y le dieron al gobierno colombiano que emitiera una ley que prohibiera la estadía o la permanencia mucho tiempo de grupos extranjeros, porque les estaban robando el mercado. Entonces imagínense hasta dónde llegó el profesionalismo y la popularidad de la gran orquesta salvadoreña de don Lito Barrientos. Entonces, don Lito Barrientos es el que trajo el ritmo de la cumbia. Según unas últimas entrevistas que él hicieron, él trajo el ritmo de cumbia acá a El Salvador. Y a tal grado que cuando él empieza a tocar la cumbia, ya en algún evento musical aquí en nuestro país, la gente no hallaba cómo bailarlo y nada más los escuchaban. Pero poco a poco fueron aprendiendo los pasos básicos de la cumbia. Y recordemos que hay cumbia pues de la costa atlántica, del lado del Pacífico, de la parte central, de Cali, de Medellín, etcétera, ¿no? Y ciertas variantes de las cumbias. Como ya les mencionaba, estaba el porro pues y estaban otros. Alma Santaneca se originó allá por 1965. Recordemos que básicamente la década de los 60 pues también les costó sobrevivir por la gran invasión del rock and roll. Recordemos que al mismo tiempo que en nuestro país se estaban formando grupos juveniles de rock, también luchaban por sobrevivir
las grandes orquestas con música tropical, que no tenía nada que ver con el nuevo ritmo de rock and roll. Pero aún así, el sol sale para todos, ¿no? Entonces, 1960 a 1970 fue el auge de gran cantidad de orquestas también en nuestro país. Entonces, les mencionaba la orquesta Alma Santaneca de los hermanos Lechuga, ¿verdad? Fue una de las pioneras, y algunos integrantes de la orquesta Alma Santaneca, pues, por cierto, ha sido bien difícil conseguir información histórica de dicha orquesta, es poco. Sin embargo, he encontrado algunos de los integrantes originales y posiblemente se me van a quedar otros. También les vuelvo a pedir, de favor, si me pueden enviar los comentarios, si hay algún pariente, familiar o un amigo cercano, pues, de los hermanos Lechuga, y si conocían algunos de los integrantes o algunos de los que me están viendo tenían alguna relación con ellos. He encontrado, por ejemplo, a don Roberto Lechuga, que le decían don Bobby Lechuga. Estaba también uno de apellido Mancilla. Estaba don Julio, que tocaba la tuba, dice por ahí que era el abuelo de uno que escribió. También estaba don Mariel González, estaba Antonio Lara en el contrabajo, y había uno de apellido Freddy Mena, que era vocalista. No estoy tampoco muy seguro si este Freddy Mena fue también uno de los primeros vocalistas de la Internacional Orquesta de los Hermanos Flores. También me gustaría porque me hicieran esos comentarios, si me enviaran o me ampliaran más información. No puedo estar muy seguro de esto, pero no lo dudo, ya que cuando una orquesta iba bajando su éxito, saltaban algunos músicos a otra orquesta que se iban formando, o otras orquestas que iban creciendo más de popularidad. Entonces, creo que no sería ninguna novedad que alguno de ellos estuviera cambiándose de orquesta en orquesta. A continuación vamos a escuchar un fragmento de una versión de la canción original llamada Coqueteando, y la interpreta magistralmente la orquesta Alma Santaneca de el señor Lechuga. Escuchando con atención parte del fragmento de dicha canción y me envían sus comentarios, ¿verdad? Si alguno ha escuchado la versión original, que era de un cantautor colombiano, ustedes me pueden decir, me gusta más la versión original o me gustan más los arreglos que le hizo nuestra gran orquesta Alma Santaneca. A continuación los dejo con el fragmento de la canción Coqueteando. Bueno amigos, hoy les voy a hablar de la segunda orquesta. Al principio les decía que no los he puesto en orden de importancia, sino que como se me vino. La gran orquesta llamada la Orquesta Internacional Rollins, que esta también fue fundada ya por 1968, aquí en la ciudad de San Salvador. Ya no era de Santa Ana, sino que de San Salvador. Y también les agradezco a muchos de los amigos de la comunidad Memorias en Música que me han estado enviando nombres de orquestas. Y me dicen, ¿cuándo vas a hablar de esas orquestas? Algunos me dicen, habla de la orquesta de Los Faraones, habla de la orquesta que hubo en la Unión, de los Zúñiga, la Sonolux y varias más. Entonces yo les digo que vamos a ir con calma y voy a tratar pues, de abarcarlas de dos en dos, si puedo. Entonces, esta orquesta de los Rollins fue fundada allá por el 68-69 en San Salvador, como les decía, y específicamente se afincaron en Ciudad Delgado o Villa Delgado, como se llamaba en esa época, aquí en el Gran San Salvador, ¿verdad? Y la fundó el maestro don Rodin Medina. Entonces, entre sus integrantes estaban, pues, Rubén Salmerón, Alonso Hernández, Daniel Pérez, estaba uno que le decían el Chino León, que creo que era el baterista, estaba Roberto Hernández también en la trompeta, Vinicia Antunes
Hernández como cantante y otros que se me quedan en el tintero aumentado. Vuelvo y repito, si alguno de ustedes conoce a alguno de estos ex integrantes de la gran orquesta de los Rollins, me lo pueden enviar. Y posteriormente en los siguientes videos pues vamos a hacer memoria o mención de estos grandes integrantes de la orquesta. Pasó un dato curioso con esta orquesta. No necesariamente negativo, sino que curioso. Esta orquesta la conocieron por 3 nombres. Primero, como le dije, la Orquesta Internacional Rollins. Después, ellos se van a tocar a un hotel llamado el Hotel Sheraton, allá por el 68, 70, y vienen los administradores de ese hotel internacional y los contratan por cierto tiempo. Yo creo que pasaron más de un año, año y medio, tocando exclusivamente, ¿ya?, en los salones de ese gran hotel. Pero a cambio les pidieron que le dieran la exclusividad y se pusieran el nombre Orquesta Sheraton. Por supuesto, la calidad siempre se mantuvo. Y don Robin Medina dijo, está bien, lo vamos a hacer. Y han grabado grandes éxitos, grandes canciones. Como les digo, pues posteriormente ellos llegan y se cambian de nombre ya por último y se pusieron Cabaret. ¿Qué tan cierto sea? Pues si se llamaron Cabaret ya por último, pero veo, según mis apuntes y información, que tuvieron estos 3 nombres. La calidad siempre se mantuvo. Grabaron temas originales. Muchos de los amigos de Memorias y Música me dicen, mucho plagio, muchos copiones, más de lo mismo, pero yo he insistido de que el hacer arreglos musicales es un arte. El cambiarle las letras para que suenen diferente porque se cambian de un idioma a otro, también es un arte. Entonces, los arreglos y las composiciones son dones que tenían estos grandes artistas nuestros. Bueno, vamos a, por ejemplo, hay una canción original de ellos que se llamó Bugalú. Y otros covers excelentes que ellos grabaron, ¿verdad? A continuación vamos a escuchar un cover, ¿verdad?, ya con la letra en español llamada Maena, que esta canción fue grabada en italiano por un grupo de ese país llamado Les Computer. No sé si ustedes la recordarán, pero la versión y los arreglos que hicieron de esta canción, Maena, con la orquesta de los Rollins, es una excelente versión. Yo creo que a ustedes les va a traer muchos recuerdos, grandes recuerdos y nostalgia cuando la están escuchando. Entonces vamos ahorita pues a poner un fragmento del cover interpretado pues magistralmente por la orquesta de los Rollins y en la voz del cantante Vinicio Guzmán. Maena, muy lejos te dejarás llorando por tu amor. Yo así recordaré tus besos tan suaves, tan dulces. Por eso no te vayas ya, que ese amor que solo tuyo será. Y por último, y no menos famosa ni interesante, la gran orquesta de nuestro gran amigo llamado Jesús Tovar Flores. Y me van a decir, ¿y quién era esa orquesta? Bueno, si yo les digo el nombre artístico, la Orquesta Internacional de nuestro gran Chucho Tovar Flores, sí se van a recordar. Este personaje nació pues en un cantón del departamento de La Paz. Creo que se llamaba el Cantón Barahona. Él como que ya había nacido con estos dotes o con estos dones musicales, porque a los 17 años empieza a tocar ya el clarinete, ¿va?, porque también tenía parientes con una riqueza musical y aprende bien joven a tocar los instrumentos de viento y en especial el clarinete. Y
A los 20 años, o sea, jovencitos como cualquier otro artista de nuestro país, integra ya lo que es la banda musical de la Guardia Nacional. Si ustedes se acuerdan al principio de este programa, yo les decía, pues, que las orquestas comenzaron como base en las bandas regimentales, ¿verdad?, de los ejércitos o de los cuerpos de seguridad. Y nuestro país no fue la excepción. Habían, tanto en el ejército como en la Policía Nacional y en la Guardia Nacional y en la Policía de Hacienda, habían bandas regimentales que posteriormente se fueron haciendo orquestas regimentales. Y don Chucho Tobar Flores fue parte, a los escasos 20 años, ¿vea?, parte de esas bandas musicales. Y aprendió a tocar otros instrumentos de viento como el saxofón y la trompeta. Y empezó también a aprender a hacer solfeo. Es decir, en el camino fue aprendiendo mucha música como arreglista y como compositor. Entonces, normalmente los directores de las orquestas nuestras, pues, en el camino han ido aprendiendo. Y raro aquel que ha tenido un estudio formal de música, pero han tenido lo que muchos de nosotros no tenemos: el don, ¿verdad?, de nacer con ese oído y esa visión musical. Luego él regresa a su pueblo, ¿verdad?, y forma el combo de Chucho Tobar Flores, pero en esa época se llamaba el combo de Jesús Tobar Flores. Alguien que había pasado mucho tiempo en México le dijo que cuál era el nombre artístico que él tenía. Y él le dijo, no me he puesto ningún nombre. Y le comentó que a las personas que se llaman Jesús en México les decían Chucho. Él un poquito extrañado porque recuerden pues que aquí el Chucho es el perro, es sinónimo, pero en México a los que tienen el nombre Jesús les dicen Chucho y aquí les decimos Chus. A él le encantó mucho y dijo, me voy a poner Chucho Tobar Flores. Luego, con el pasar del tiempo, recordemos que todas estas orquestas se fueron originando ya por el 68, 67, ¿verdad?, casi a la par, como les decía, de los grandes grupos de rock musicales juveniles de nuestro país. Pero iban en corrientes diferentes. Unos con la música tropical, ¿verdad?, llámese cumbia, ya comenzaban a tocar un poquito de merengue. Tocaban otro tipo de música un poquito tropical también, ¿verdad?, como el cha-cha-cha. Y los grupos juveniles, puramente el rock y algunas baladas de rock también. Entonces, vuelve a aparecer en escena el famoso Lito Barrientos. Gran persona, gran ser humano, gran director de la orquesta. Lo escucha a él. Recordemos que don Lito Barrientos había comenzado primero con su orquesta. Le escucho y dice, mira Chucho, ya te he observado, he escuchado tus arreglos y te invito a que grabes el primer LP con discos Lito. Ustedes saben, ¿ves?, que don Lito Barrientos tuvo las primeras disqueras de El Salvador, ¿verdad? Por cierto, casi que estaban a un costado del Teatro Nacional en el Centro Histórico, que es ahora. Entonces los invita a grabar en discos Lito porque tenía un pequeño estudio de grabación y hacen el primer LP, que se llamó Jacarandoso. Y creo, me atrevo a decir, y casi que aseguro, que ese LP o de larga duración fue el 100% letra y música original de don Chucho Tobar Flores. Y pegó bastante ese disco. Posteriormente a ese primer disco, escucha el famoso Willy Maldonado, que ya estaba aquí en escena. Recordemos que él producía y hacía arreglos también para los grupos de rock, de las bandas juveniles, pero también él escuchaba y tenía un oído musical. Y lo invita a don Chucho Tobar Flores y a su orquesta, ¿verdad?, a grabar el segundo LP. Y se le llamó el disco Cumbia Set. Muchos de los que me están viendo o me están escuchando se van a recordar de esos primeros larga duración de la orquesta de don Chucho Tobar Flores. Pero recordemos que él era de un cantón Barahona del departamento de La Paz, pero se tuvo que trasladar por cuestiones artísticas a
la ciudad capital nuestra, San Salvador. Estuvo un buen tiempo entrenándose o practicando en el barrio Candelaria. También dice que estuvo allá por La Garita, en San Salvador. Pero por último, se afincó con su orquesta en el famoso barrio San Jacinto. Específicamente en la Avenida Los Diplomáticos. Para los que son del barrio San Jacinto, como yo, que ahí nací, nos recordamos con cariño cuando él estaba haciendo sus entrenamientos y sus prácticas musicales. Y uno de joven o de cipote, como decimos, nos gustaba ir a estar ahí escuchando en sus prácticas. También vuelvo y repito, no ha estado como tal, no he podido encontrar una lista de los integrantes de la orquesta de Chucho Tobar Flores, solo algunos nombres. Por ejemplo, tengo Óscar Herrera, tengo a Carlos Campos, a Jaime Aparicio Díaz y tengo a Wilfredo López, obviamente también como director y arreglista don Chucho Tobar. Si alguien también, al punto, conoce a algún pariente o todavía alguno de los integrantes que están con vida, háganme el favor y los envían ustedes pues a través de sus comentarios, porque esto lo que hace es crecer la información de nuestro grupo de amigos de Memorias y Música. Él grabó más de 12 LPs, imagínense qué cantidad de discos grabó de larga duración, y grabó también más de 11 sencillos, es decir, de discos de 45 revoluciones. Fue grande las composiciones artísticas y los covers que ellos grabaron. Lastimosamente, recuerden pues que el boom de las orquestas nuestras en El Salvador fue del 65 casi al 78. Y de listados de orquestas que yo llevo registradas, que son alrededor de 14, yo creo que están quedando alrededor de unas 5 orquestas que se han mantenido. Las demás desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque acordemos que casi como que es una ley natural del ser humano, ¿verdad? Crecer, multiplicar y desaparecer. Y las que se han mantenido es porque han tenido un excelente mercadeo o marketing o se han sabido vender. Han tenido buenos publicistas. Sobrevivir en una guerra civil que nosotros tuvimos no fue fácil a los artistas. Golpeó duro a cualquier artista, llámense bandas, llámense grupos musicales, llámense solistas o llámense orquestas o llámense trillos. Fue difícil. Si ustedes se recuerdan, cuando hacían las famosas fiestas de toque a toque, cuando habían toques de queda. Entonces los músicos se las ingeniaba y uno también el ser humano para alegrarse un poquito se las ingeniaba para escuchar a estos grandes artistas. Vamos a escuchar un fragmento de una canción original llamada Cumbia de mi hermana, en la voz del gran cantante Francisco Vargas y la orquesta de don Chucho Tobar Flores. Antes de que se me vaya a quedar pues en mi memoria, quiero pues que envíen siempre sus comentarios, tanto en la plataforma TikTok como también en YouTube, porque de esa manera pues vamos a seguir creciendo más y más. Así que muchas gracias pues y les dejo con un fragmento de esta canción llamada Cumbia de mi hermana, original de la orquesta de don Chucho Tobar Flores y en la voz del cantante Francisco Vargas. Esta cumbita picosa no viene de Barranquilla, es un ritmo de mi tierra que se baila noche y día. Es la cumbia de mi hermana que se llama Martelena, le gustan mucho a sus amigas, sabe la que el fin de semana. Vamos todos a gozar, vamos todos a reír y también que gritar y también hay que bailar. En la cumbia de mi hermana no tiene comparación, los muchachos y muchachas se mantienen en acción.